La intención comunicativa, módulo número 1, tema número 3. Cuando estamos al frente de un equipo de trabajo o somos miembros activos, muchas veces tenemos ideas y deseamos compartirlas o implementarlas. Entendemos que pueden ayudar o contribuir a un mejor resultado o desempeño en el equipo de trabajo o ministerio al cual pertenecemos. Los aportes de todos los miembros son algo que se valora mucho y son de gran importancia. Pero, para que los aportes sean efectivos, es necesario que organicemos las ideas y analicemos cuál será el resultado de dicho aporte. Es deber de todos exponer las ideas de forma clara para que los demás puedan entender. Debemos tomar en cuenta que las ideas deben ser analizadas por los demás miembros, y pueden ser aprobadas o no. La intención comunicativa se refiere al propósito o meta que un hablante o escritor busca lograr al comunicarse con otra persona. Es indagar en la razón o motivo de la comunicación. Esta intención puede ser informar, persuadir, entretener, expresar emociones o dar una orden, entre otros. En detalle, la intención comunicativa implica: el propósito del emisor. El hablante o escritor tiene un objetivo específico al comunicarse, ya sea informar, convencer a alguien sobre un tema, o expresar sus sentimientos, etc. El impacto en el receptor. La intención comunicativa también considera cómo el mensaje afecta al receptor, ya sea para que lo entienda, aprenda algo nuevo, cambie de opinión o sienta algo. La interpretación del receptor. El receptor, a su vez, interpreta el mensaje basado en su propia experiencia y contexto, y busca entender la intención del emisor. Ejemplos de intenciones comunicativas. Informar. Un noticiero que busca dar a conocer los hechos más relevantes del día. Persuadir. Un anuncio publicitario que busca convencer al público de comprar un producto. Entretener. Una novela que busca entretener al lector con una historia. Expresar emociones. Una canción que busca expresar los sentimientos del compositor. Dar una orden. Un policía que le indica a un conductor que se detenga. Pedir algo. Un amigo que solicita ayuda para mudar algo de su casa. Convencer. Un abogado que intenta probar la inocencia de su cliente. En resumen, la intención comunicativa es un aspecto fundamental de la comunicación humana, ya que guía la forma en que se transmite y se interpreta un mensaje. Entender la intención comunicativa es clave para una comunicación efectiva y para evitar malentendidos. La intencionalidad comunicativa en la Biblia se manifiesta claramente en la forma en que Dios la utiliza. Él revela su intención de salvación con instrucciones claras, promoviendo la edificación del creyente. Dios se comunica con la humanidad a través de la Escritura, el Espíritu Santo y la oración, buscando establecer una relación de amor y verdad. A su vez, los creyentes están llamados a comunicarse con honestidad, amor y edificación, compartiendo el Evangelio y fomentando la unidad, ya sea en el hogar, en la iglesia o en cualquier lugar. Incluimos este tema de la intención comunicativa con el fin de promover una buena comunicación entre los miembros del equipo de trabajo y evitar el desgaste que puede surgir por el exceso o abuso de este recurso tan útil. Todo recurso disponible debemos administrarlo de forma sabia. Intención comunicativa de Dios. Revelación y conocimiento. Dios desea darse a conocer y revelar su verdad al mundo. Instrucción y preparación. La Biblia es una herramienta para enseñar, corregir e instruir en justicia, preparando a los creyentes para la vida cristiana. Salvación. La comunicación de Dios tiene como objetivo la salvación de su pueblo. Establecimiento de relaciones. Dios busca una comunicación que fortalezca las relaciones y la unidad, fomentando una conexión personal con Él. Intención comunicativa del hombre. Hablar con verdad y amor. Los creyentes son llamados a hablar con honestidad y sobre todo con amor, para construir y no para destruir. Edificación mutua. Las palabras deben ser usadas para edificar a los demás, fomentando la unidad y la armonía en la familia y la iglesia. Comunicar el Evangelio. La forma más importante de comunicación entre humanos es el anuncio del Evangelio de Jesucristo. Conectar con Dios. A través de la oración los creyentes se comunican con Dios presentando sus necesidades, compartiendo sus alegrías y buscando su dirección. ¿Cómo se manifiesta en la Biblia? La palabra inspirada.
La Biblia misma es un acto de comunicación divina, una fuente de verdad y guía. Jesús como mensajero. Jesús se comunicó a través de parábolas para enseñar verdades profundas y llamar a la reflexión. El rol del Espíritu Santo. El Espíritu Santo asiste en la comunicación, guiando a la verdad y asegurando la salvación. Vamos a mencionar algunos versículos con el objetivo que reflexionemos sobre las intenciones que motivan la necesidad de comunicarnos. ¿Cuál es la real intención y qué resultados esperamos? Mateo capítulo 12 versículos 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Como dijimos anteriormente, la comunicación es el primer recurso que se utiliza para establecer cualquier tipo de relación o interacción, no importa cuál sea el medio. Siempre que dos o más personas entren en contacto, habrá un mensaje enviado y recibido. Y el mensaje es uno de los elementos de la comunicación. Santiago capítulo 1 versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Proverbios capítulo 10 versículo 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios capítulo 8 versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa, aborrezco. Señalamos los versículos anteriores porque todos son de advertencia frente a peligros o amenazas constantes. Cada uno de los que están tomando este taller es porque entiende que tiene un llamado a participar en la obra, ya sea dentro de la iglesia o interactuando con personas que no son creyentes. Tenemos la responsabilidad y el compromiso que se manifiesta en Efesios capítulo 4 versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Por el contrario, las palabras también pueden herir y corromper, causando gran daño y maldad. En los equipos de trabajo, la comunicación es el mayor recurso que siempre utilizaremos. Por lo tanto debemos cuidarlo. Por ejemplo, si se tratara de dinero o cualquier otro recurso, ningún buen administrador lo usaría innecesariamente, porque reconoce el valor de los recursos y los posibles inconvenientes que se presentarían. Mayores son las consecuencias si analizamos el descuido o derroche de recursos innecesarios desde el punto de vista militar, donde un miembro, batallón, brigada o pelotón no pueda utilizar su mayor recurso por descuidos e insensatez de sus administradores. Por esta causa, nosotros nos convertimos en malos administradores de este recurso cuando lo utilizamos en cosas que no edifican. Por ejemplo, una conversación inadecuada con un creyente o un inconverso le quita fuerza, firmeza y autoridad espiritual, y pone en duda su testimonio para un futuro acercamiento en temas que sí edifican. Los mensajes, palabras o comunicaciones que intentan crear enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, raíces de amargura, etc., no son fructíferas. La intención comunicativa de estas acciones, o mejor dicho, obras de la carne, no es fortalecer los lazos ni las relaciones, sino interrumpirlas de tal forma que sea imposible restablecerlas en un futuro. La Biblia le otorga una gran importancia al poder de las palabras, presentándolas como herramientas que pueden tanto edificar como destruir. Se enfatiza que las palabras tienen la capacidad de dar vida o muerte. Proverbios capítulo 18 versículo 21. Crear y destruir. Hebreos capítulo 11 versículo 3. Y son fundamentales para la fe y el crecimiento espiritual al ser escuchadas y proclamadas. Por lo tanto, se insta a usar las palabras para dar gracia, edificar, consolar y defender a los vulnerables en lugar de usarlas con amargura, mentira o corrupción. Dios nos previene tanto sobre la intención de lo que comunicamos que dispuso esos versículos a fin de que logremos utilizarla de forma eficiente, siempre con la intención de edificarnos unos a otros. Proverbios capítulo 16 versículo 23. El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, un hombre sabio siempre piensa antes de hablar, dice lo correcto, y vale la pena escucharlo.
Y para concluir este tema debemos entender que estamos en una guerra constante hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro mayor recurso es la comunicación por medio de la palabra hablada. El éxito al derrotar las intenciones del equipo de trabajo en la Torre de Babel fue por cortar la comunicación. Santiago, capítulo 3, versículos 5 y 6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Existe un dato curioso y verdadero sobre la lengua. El cuerpo humano puede actuar como un instrumento de diversas maneras, principalmente a través de la voz y las percusiones corporales. El aparato fonador, que incluye las cuerdas vocales, se usa para producir sonidos, siendo la voz humana uno de los primeros instrumentos que el ser humano utiliza. Así como un recién nacido grita o llora para comunicarse, lo cual es normal y un signo de salud, no necesariamente de malestar. Durante su crecimiento, entiende que tiene la necesidad de aprender un nuevo lenguaje para poder comunicarse de manera efectiva. Si no logra avanzar en el desarrollo del aprendizaje de su nuevo lenguaje, es recomendable consultar al médico para descartar cualquier problema de salud subyacente. Si analizamos la palabra, un creyente nacido de nuevo debe considerar como una necesidad aprender y practicar un nuevo lenguaje de acuerdo con la palabra, para poder comunicar de manera efectiva y con la intención correcta el mensaje del Evangelio, y para guardar también su testimonio. El crecimiento y la madurez de un cristiano van acompañados de la prudencia y la buena administración de este recurso, porque está consciente del poder que posee cada palabra emitida. No se trata simplemente de hablar con claridad, tono, volumen, voz atractiva y controlada, buena dicción, la capacidad de usar la voz para transmitir emociones y conectar con los demás. Un creyente maduro ha entendido que los requisitos para comunicarse están más allá de las habilidades de interpretación, carisma, versatilidad del lenguaje, saber colocar bonitas frases, la empatía y el respeto que a todos nos agrada. Todas esas cualidades, características y adornos oportunos cuando nos comunicamos son muy valorados en cualquier entorno. Pero el creyente maduro asume con responsabilidad sus acciones, por eso analiza cada palabra emitida y la intención comunicativa de la misma. Ha entendido que las palabras son para edificar y para anunciar las buenas nuevas de salvación. Por favor, vamos a considerar los siguientes versículos, que ponen en evidencia el cambio de lenguaje del creyente que se proclama haber nacido de nuevo. Juan capítulo 3 versículos 3, 5 y 6. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mateo capítulo 26 versículo 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Primera de Corintios capítulo 13 versículos 1 y 2. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Jeremías capítulo 17 versículo 10. Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. La frase, la lengua es el primer instrumento del genio de un pueblo, atribuida al escritor francés Stendhal, significa que la lengua es la herramienta fundamental a través de la cual un pueblo expresa su pensamiento, su cultura y su manera de entender el mundo, siendo así la base para la socialización y la cohesión comunitaria. Las personas que pertenecen al pueblo de Dios deben de manifestar o reflejar las cualidades y características de cristianos consagrados en todas sus expresiones.
Su Salvador los llama a vivir de forma santa, lo cual es un evidente mensaje de la intención de mantener la salvación otorgada por su gracia. La comunicación es ese recurso que nos mantiene unidos. Es el recurso que más necesitamos en medio de una guerra, pues uno de los primeros objetivos es cortar la comunicación del contrario. Los enemigos de nuestra fe desean afectar nuestra comunicación y por lo tanto nuestra unidad. Dios nos manda a tener tanto cuidado los unos con los otros, para mantener siempre ese canal de bendición llamado la comunicación, que fue creado para alabarlo y para edificarnos los unos a los otros por medio de su palabra. Dios te bendiga y muchas gracias.